Buenos días, amigos y colegas. Vamos a dar inicio a este primer webinar sobre las funciones de los docentes de AIP y Centros de Recursos Tecnológicos. Vamos a dar las indicaciones respectivas y la ruta de este webinar. Sobre la normatividad desde que se inició las tecnologías en el Perú en el campo educativo hasta la competencia 28. De ahí vamos a ver sobre qué es el aula de innovación pedagógica, el aula de centros de recursos tecnológicos, las funciones, y después ustedes van a participar a través de sus preguntas respectivas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar sobre la normatividad. Vamos a compartir la pantalla. A partir del año 2001, según el decreto 067-2001, fue creado el proyecto Huascarán. El proyecto Huascarán fue una prueba de integrar las tecnologías en el campo educativo. Se especificaba de que debía de haber un docente responsable que tenga experiencia en computación. Primero se discutía que debería ser un técnico, después un pedagógico, etcétera, ¿no? En conclusión, fue un docente del nivel, tanto puede ser primaria o secundaria. Secundaria específicamente querían docentes de matemática o los que tenían conocimiento de computación. En el año 2003, según resolución 503, 2003, normas aplicables para la seguridad que deben adoptar los directivos y personal de las instituciones educativas a fin de cautelar los bienes del aula de innovación entregados por el proyecto Huascarán. En estas épocas, el proyecto Huascarán estaban dando computadoras 10 HPs, un servidor que era servidor, y también un cableado de datos y eléctricos. Es decir, el ministerio tenía una lista de instituciones beneficiadas y por lo cual iban a ser instalados dichos equipos. Instalación eléctrica, cableado de datos, 10 computadoras HP y un servidor Swiss, etcétera. Todo implementado. La directiva número 03-2003, proyecto Huascarán, asignación del personal docente a los centros educativos seleccionados por el proyecto Huascarán y funciones de los especialistas y el órgano interno. Esta directiva especificaba quiénes podrían ser los responsables de estas aulas, ¿no? Primeramente eran aulas de innovación pedagógica. Eran docentes, como les decía anteriormente, en el nivel primario se seleccionaba de acuerdo a un currículo quien tenía conocimientos de computación básicas, de software, etc. En el nivel secundario, específicamente, eran llamados los docentes de matemáticas, ¿no? O también de que tenían el título de computación y matemática, computación religión, computación de comunicación, con otras áreas, ¿no? Específicamente. En la directiva 083-2003, establecer los criterios de priorización y los procedimientos que se aplicarán para la selección de las instituciones educativas que serán incorporadas al proyecto Huascarán. Luego, en esta directiva se especificaba de que para que una institución sea considerada como aula de innovación pedagógica debería tener los siguientes requisitos. Tener un aula específica para aula de AIP, con seguridad, con reja y con protectores en las ventanas y en la puerta, tener electricidad, por supuesto, y mínimamente 5 computadoras para que sea consideradas como aula de innovación pedagógica, ¿no? En el 2004
salió una directiva número 6 del proyecto Huascarán que establece las orientaciones básicas que deben de seguir las instituciones educativas Huascarán durante el año 2004. Ahí esta directiva especificaba, nuevamente reiteraba quiénes eran los docentes específicamente responsables del aula de educación. Y además las orientaciones que se debe de seguir, que ya deberíamos integrar los pocos recursos que había en ese entonces, las aulas de formación pedagógicas, a las sesiones de aprendizaje. Es decir, estábamos dando los ensayos y errores respectivos en esas épocas, ¿no? Porque nos daban algunas orientaciones, pero todavía no era nada específico. Es decir, intégralos y ve cómo tú lo puedes realizar, sin ningún conocimiento del software, sin ningún conocimiento técnico, etc. Entonces nosotros utilizábamos el televisor, utilizábamos las computadoras, el audio, pero en una forma no específica como en la actualidad lo estamos realizando, ¿no? En el 2005, la Directiva 02, distribución de equipos y materiales educativos. Ahí se estableció una relación de instituciones educativas a nivel nacional que eran beneficiadas con dichos equipos, no todos. Eran de pocos recursos en esas épocas, en el 2005, que estaban seleccionados, y como le digo, eran beneficiados con computadoras, con cableado de datos, con cableado eléctrico y además con un switch de 32 o 34 volts. En el 2007, en la directiva número 90, Orientaciones para el Desarrollo de las Actividades Pedagógicas en las Instituciones Educativas atendidas en la Dirección General de Tecnologías Educativas. Ya aquí ya es DIGETE, Dirección General de Tecnologías Educativas. Ya el ministerio tenía un área que era dirección, ya específicamente era una área como EBR, EIB, ya tenía una dirección específicamente donde se dedicaba exclusivo en tecnologías educativas, que era la DIGET. Y por eso salió la directiva 90, en el 2007, donde daban, donde ya nacía esta dirección, donde se especificaba, y además en esa dirección se dividió en dirección pedagógica y en dirección técnica, ¿no? Es decir, atendían en la parte pedagógica y en la cuestión técnica. Es decir, ya tenía también un presupuesto. En el Ministerio de Educación ya había establecido un presupuesto para esta dirección que era la DIGET. También conectarse, ¿no? También. Ahora no te escuchen a ti, pues ahora cuando quieres que te escuchen, hablas acá. En el 2008, la directiva 057, normas complementarias para la aplicación de tecnologías en las instituciones educativas, es decir, ya se establecían ya algunas normas, por ejemplo, no sé si está explicado sobre el uso del Internet, el uso de los software educativos, el uso de los equipos, etcétera, ¿no? Es decir, estaba especificado ya todo el trabajo que se tiene que hacer en las aulas de innovación pedagógica. Todavía estamos hablando de aulas de innovación pedagógicas 2008. Aquí, en el 2009, ya hay una resolución, la 0339, y ya viene un programa, OLPC, y los centros de recursos tecnológicos en primaria. Aquí ya nace este proyecto o este programa de una laptop por niño, de la laptop verdes, que son beneficiados en las zonas rurales. Y también nace los centros de recursos tecnológicos. Pero no se escucha. ¿No? A ver, ¿no se escucha? Sí. Ya, perfecto. A ver, listo. Continúo. Entonces, a partir del 2009, ya el programa Una Laptop por Niño, sí, primero fue beneficiado un mínimo de instituciones educativas donde ahí sí era una laptop por niño. Es decir,
Supongamos que una institución en zona rural o también en zona urbana tenían 100 alumnos, 100 lactos. 150 alumnos, 150 lactos. Hasta 200 máximo se estableció para esta primera etapa o segunda etapa, perdón, de una lactoformina. Después se estableció ya de que se distribuía de acuerdo al número mayor de aulas de cada institución. Por ejemplo, si en una institución educativa la sección tercero B tenía 40 alumnos, se daba 40 lactoXO. Si en otra institución tenía 30 alumnos en una sección, la máxima se daba 30. En el 2010 tenemos una directiva, la 068, donde norma la aplicación de tecnologías de información y comunicación en el Centro de Recursos Tecnológicos y las aulas de AIP y las instituciones educativas de gestión pública. Aquí ya está normado. Todavía esta norma está vigente. Las normas que están aquí exponiéndose están vigentes. Pero la más acertada es a partir del 2010 hasta el año en que estamos. Entonces ya se normatizó. Significa de que ya es una norma y que debemos de cumplir y que los docentes de AIP y Centros de Recursos Tecnológicos deben... No aparece tu pantalla, ahí ve. ¿Ya? La resolución directoral, las 365, programa del SCI, Centro de Recursos, segunda etapa, tercera etapa es de secundaria. En la tercera etapa se distribuyeron OLP color azul a las instituciones educativas de secundaria, según resolución directoral 365. Aquí ya me supongo que ya ustedes ya están reconociendo algunas normas, porque a partir de el 2011 ya nosotros estamos ya familiarizados con normas y con los cumplimientos del Ministerio de las Aulas de Innovación Pedagógica y Centros de Recursos. En este caso, en la resolución 027, instructivo para el uso y mantenimiento de la lactoXO. Salió un instructivo donde nosotros le debemos de dar mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo a estos equipos, cómo deben de usarlos, cómo se deben de manipular, cómo debe de haber una atención por parte del Ministerio de Educación, por parte de la DRE, y también por parte de la UGEL, y hasta al asistente técnico, que es lo que debe de hacer para atender estos equipos que se hayan operativizado con el uso de los alumnos, ¿no? En la resolución 034-2011, de nuevo hubo una distribución de equipos. Hubo unas tablets, pocas tablets, fueron beneficiados en algunas regiones con 2 o 3 instituciones. No era, se pensaba que se iba a distribuir en forma general, pero quedó ahí. Eran unas tablets HP. Dale tú ahí, pues. Unas tablets donde tú dale ahí. debemos también de darle mantenimiento, ¿no? Ya vamos aproximándonos al 2016 y ahí sí ya tenemos que nosotros normativizado la competencia. Según resolución ministerial 287-2016, documento prospectivo del sector educación al 2030. Hay una norma, hay una resolución donde visionan hacia el 2030 cómo deben de estar las instituciones técnicamente. Es decir, deben de estar ya en el 2030, todas las instituciones deben de tener acceso a Internet, equipos tecnológicos, tanto en la zona urbana, rural y también en la selva, ¿no? En el nivel de todo el Perú. En la resolución ministerial 281-2016, ahí está la aprobación del Currículo Nacional de Educación Básica. Se aprobó el Currículo Nacional. Dentro de ello,
Y también está la competencia 28, con sus 4 capacidades, donde nosotros ahí debemos de orientar, sensibilizar a los docentes que integren la competencia 28 en sus sesiones de aprendizaje, que es transversal. En resolución 505, Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales de la Educación Básica. Ahí nos habla de algunas estrategias, de cómo debemos de realizar. Nosotros como docentes de AIP debemos de capacitar, orientar, sensibilizar a los docentes que tienen aula, que tienen alumnos. En la resolución 172 del 2017, hay espacios educativos en EBER. Ahí ya está integrado la G, jornada estudiantil completa, donde también especifica y hay un manual donde ya los docentes de las instituciones secundarias tienen que sí o sí integrar las tecnologías porque se le implementaron con lactos, con un servidor súper grande donde se integran todos los equipos y donde deben de interactuar los alumnos y también los docentes, ¿no? Entonces ustedes saben algunos que tienen que... Bien, eso es toda la normatividad, ¿ya? Esta es la normatividad de cómo hemos evolucionado desde el proyecto Huascarán, que fue desde ahí porque fue un proyecto, pero anteriormente también existió el UREC. También fue un proyecto que sustituyó desde Huascarán hasta la actualidad. Ya hemos evolucionado y nosotros, los docentes de AIP, Centros de Recursos Tecnológicos, debemos de conocer dichas normas para que nosotros orientemos a los directores y a los docentes de nuestra institución cómo ha sido dicha evolución y qué normas nos amparan a nosotros para seguir con nuestro trabajo en dichas aulas. Bien, hasta el momento lo dejo ahí y le doy pase a la magíster Lucila Magali Paz Romero para que continúe con qué es el aula de innovación pedagógica y centro de recursos. Buenos días, estimados participantes. Vamos a tener a bien compartir algunas... Buenos días. Buenos días, temas relacionados al trabajo que realizamos nosotros como docentes de aula de innovación pedagógica o centros de recursos tecnológicos. Como ya les mencionó el profesor Elmer, quien les habla es la profesora Lucila Paz, y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el aula de innovaciones pedagógicas. Muchas veces escuchamos, ¿no? O formamos parte de ello. Aula de innovación pedagógica, centro de recursos tecnológicos. Según la resolución superior, la 172, define al aula de innovaciones pedagógicas como el espacio donde se desarrollan actividades de enseñanza-aprendizaje y este espacio debe contar con equipos TIC especializados, ¿no? Acá tenemos una imagen que hemos colocado en donde contamos en una aula con todos los equipos, en este caso lactos convencionales, en donde se trabaja con lo que es el sistema operativo en línea. Luego tenemos lo que es el Centro de Recursos Tecnológicos, y en este caso es el escenario donde se organizan los recursos TIC. Estos recursos TIC pueden estar en el aula de innovaciones pedagógicas, puede estar en un aula de clase, pueden estar en la biblioteca, o también en otros espacios como la sala de lecturas o los espacios abiertos de la universidad. Estos dos últimos vienen a ser espacios no convencionales. Esta definición la tenemos en la resolución directoral, la 0668 del 2010, y en el decreto el 040-2010. Aquí observamos, miren, tenemos unas imágenes que la mayoría en esta
primaria con las lactos en el caso de la robótica, y acá espacios, por eso les decía, espacios no convencionales, ¿no? En el caso de la sierra, los niños salen a los espacios no convencionales con sus lactos a realizar determinados trabajos. Ahora, ¿cuáles son los servicios en el AIP, lo que nosotros ofrecemos al docente, a los estudiantes? El Ministerio de Educación ha implementado lo que es el CIAGIE, ¿no? Todos los docentes, se trabaja toda la parte de lo que es las estadísticas, lo que es evaluación, matrícula, todo lo que es de gestión, podemos utilizarlo mediante el CIAGIE. Tenemos el sistema digital para el aprendizaje, pero Educa. Tenemos también lo que es la plataforma de jornada escolar completa. Aparecen también algunos servicios, unos proveedores que da el Ministerio de Educación para contar con los servicios de Internet o de televisión educativa, en este caso Telefónica, o en el caso de Claro, también tenemos DirecTV, y en señales para lo que es la conectividad a Internet tenemos Vietel y también Vitel, ¿no? Actualmente. Los recursos tecnológicos en el AIP, en el CRT. Ya están ahí señalados en un ambiente, en un espacio que mayormente lo trabajan los del nivel primario. Lo que tenemos es un servidor escuela que les fue dado por el Ministerio de Educación, un access point para la conectividad de Internet. Contamos con estaciones de trabajo, que en este caso la lacto convencional. Tenemos también las lactos XO. Contamos con las tablets que dio el Ministerio de Educación a algunas instituciones educativas. También cuenta con servidores, en este caso las tablets vinieron cada gabinete con su servidor, en este caso es una lacto convencional. Otras escuelas cuentan con computadoras, cuentan con proyector multimedia, impresoras, televisores, equipo de sonido, ya sea una grabadora o un equipo un poco más sofisticado, ¿no? Contamos también con un switch para lo que es la conectividad alámbrica o inalámbrica. ¿Por qué estamos señalando estos equipos? ¿Por qué los mencionamos? Porque nosotros, como docentes responsables de estas aulas, tenemos la obligación de conocerlos, tenemos la obligación de saber de qué manera vamos a darle uso, de qué manera van a estar operativos y disponibles para que el docente pueda usarlos con sus estudiantes. Entonces, es nuestra tarea estar preparándonos, estar investigando, estar implementándonos con diferentes capacitaciones para poder dar un buen uso a todos estos recursos y equipos tecnológicos que cuentan las diferentes aulas, ya sea un CRT o ya sea un AIP. Las redes alámbricas e inalámbricas en un CRT, ya se ve ahí, hay un esquema, tenemos un esquema. Este es el servidor escuela, ¿no?, que dio el Ministerio de Educación. Se conecta a un switch. Desde el switch nosotros podemos conectarnos a las diferentes estaciones, ya sean computadoras convencionales, y también podemos conectarnos a una impresora red. Pero no nos podemos olvidar que este servidor escuela, si nosotros lo conectamos un access point, podemos dar la señal inalámbrica a estos equipos, que es la lacto XO primaria y las tablets. Además, en la actualidad, todos los CRT, las instituciones de primaria, casi la mayoría, cuenta con el aula digital, un kit que les han dado de lo que es Telefónica para trabajar también con las tablets. Estas se pueden conectar inalámbricamente. ¿Cuáles son los proveedores para lo que es el Internet? Puede ser Telefónica, podemos usar, en algunas instituciones cuentan con una señal de Vitel, y también con lo que son la señal satelital. Ahora, los recursos que cuentan
las aulas de innovación pedagógica. Varían un poquito a lo de primaria, ¿no? Porque sí contamos con un servidor de escuela, pero adaptado, no el que da el Ministerio de Educación. Para ello, se ha previsto de una computadora que reúna los requisitos para poder instalar el paquete de lo que es Linux, la imagen, para poder contar con este servidor, con todos los servicios que tiene y poderle dar un uso en el nivel secundario. Tenemos la Lacto XO secundaria, contamos con computadoras convencionales. Actualmente la mayoría de instituciones han sido beneficiadas con el proyecto Conecta Lambayeque de FITEL. Nos han donado computadoras convencionales, nos han donado impresora, también un switch, access point. Y además contamos también con lo que es el proyector multimedia, un equipo de sonido. Algunas instituciones cuentan con Lacto, la Classmate, y en otras se cuentan con lactos convencionales como estación de trabajo. Entonces, estos son los equipos que debemos reconocer. Debemos reconocer en las lactos, en las computadoras, qué tipo de sistema operativo tiene, cuáles son sus aplicativos, de qué manera lo vamos a utilizar, cómo podemos resolver un determinado problema, por ejemplo, cuando no tenemos internet, cuando está fallando la señal de la televisión educativa, o cuando de repente no proyecta bien la imagen en nuestras aulas de innovación, ¿no? Ya sea en este caso en el proyector. Al igual que en el nivel primario, contamos con las redes alámbricas e inalámbricas, acá nos faltó el access point, pero lo mismo, ¿no? Tenemos todo lo que es la red alámbrica, les decía, el servidor escuela, que es adaptado, no es el que nos dio el ministerio, y desde ahí nosotros podemos dar el internet o todos los servicios que tiene el servidor escuela, ya sea en intranet, a todos los equipos, ya sean mediante la red de intranet o internet. No nos olvidemos que es muy importante tener un servidor escuela, ya que por medio de este vamos a poder filtrar algunas páginas que nuestros estudiantes de repente cuando estamos realizando un determinado trabajo ingresan, ¿no? De forma indebida. Entonces es preferible que nosotros coloquemos algunos filtros para que ellos no puedan acceder a algunas páginas no permitidas. Bien, entonces con el Access Point nosotros podemos comunicarnos inalámbricamente desde una XO, desde una Classmate o desde una Lacto convencional. Bien, entonces les decía, vamos a presentar las funciones del docente de aula de innovaciones pedagógicas y centro de recursos. Estas funciones están dadas por nuestra fuente es la Dirección de Tecnologías Educativas, que lo conocemos como DITE. La primera función, ¿cuál es la primera función de nosotros como docentes del aula de innovación pedagógica o centro de recursos tecnológicos? Es formular y remitir a la dirección del plantel el plan anual de trabajo. Nosotros no podemos iniciar el año académico si no presentamos nuestro plan anual de trabajo. Y este plan de trabajo tiene que contener como mínimo los objetivos, un cronograma de actividades, recursos, metas y evaluación. Este plan de trabajo, recuerden que es donde nosotros vamos a sintetizar las actividades que vamos a realizar durante todo el año académico. La normativa que respalda esta función la tenemos en la parte inferior, que es la Directiva 03 del 2003, cuando se inició el proyecto Huascarán. Tenemos la Directiva 90 del 2007, con DIGETE, y la Resolución Ministerial 364-2003, con la Directiva 040 del 2010. Aún vigente, aún vigente. La segunda función es sensibilizar, acompañar y capacitar al docente en la inserción de las TIC al currículum. Para ello, nosotros
tenemos la obligación de estar capacitados y estar preparándonos para poder orientar a nuestros colegas. No significa que nosotros tenemos que saberlo todo, no. Pero sí debemos estar preparados para poder dar la orientación, a nuestros colegas. Entonces les decía que nosotros estamos en la obligación de estar preparados, ¿no? Capacitarnos. Debemos apoyarlo a los docentes en lo que es la programación anual. No olvidarnos que desde la programación anual debe aparecer ya la integración de las TICs de una manera general, mucho más ahora que tenemos la competencia transversal TIC, la competencia 28, debe aparecer ya en todas las programaciones anuales de los docentes. Asimismo, orientarlos en las unidades didácticas y en especial en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Ya que estas las van a ejecutar en nuestros espacios que tenemos implementados con nuestros recursos tecnológicos. Esta función se ampara en la normativa, les decía, en la 03. Pasamos a la tercera función. En este caso, nuestra tercera función es formular horarios de uso de la IP. Todos tenemos que tener un horario. Este horario se tiene que hacer en coordinación con el docente. Y a la vez, como hemos hecho una coordinación con el docente, tenemos que entregarlo bajo cargo. Ellos tienen que firmar el cargo del horario que se ha coordinado previo a ello, ¿no? Este horario tiene que estar en un lugar visible, ya sea dentro del aula, en este caso el CRT o el AIP, puede ser también en la dirección o en la subdirección si es que hubiera en las diferentes instituciones educativas, ¿no? Entonces no nos olvidemos de que este horario no puede ser impuesto, sino coordinado con el docente. Tenemos que ver las estrategias de tal manera que siempre nuestra aula esté en uso, ¿no? Estén los docentes con sus estudiantes trabajando. La normativa que respalda esta función está en la Directiva 90 del 2007 de la DIGETE y en la Directiva 03 del 2003 del proyecto Huascarán. La cuarta función, organizar talleres de réplica, ¿no? Estos talleres tienen que estar bajo el marco de los convenios de Inteleducar, el programa Una Lacto por Niño, que es en este caso la Lacto XO, y lo que es robótica educativa. Estos talleres de réplica lo hacemos en las instituciones educativas, en coordinación también con la DITE, y en este caso puede ser con la UG. Siempre nosotros estamos organizando talleres de réplica, se sobreentiende que estos talleres tienen que haber sido planificados en nuestro plan anual, ¿no? Para ello no olvidarnos que el plan anual de trabajo que presentamos a dirección tiene que estar amparado bajo una resolución directoral, ¿no? El director tiene que dar una resolución de aprobación para poder nosotros ejecutarlo durante todo el año. Entonces no podemos improvisar y a mitad de año o qué sé yo, al término de un bimestre, hacer un taller porque se me ocurrió. No, este taller tiene que estar todo previsto o ha tenido que estar ya planificado en nuestro plan. Bien, la normativa ya les había mencionado, la 06 del 2004, pues del proyecto Huascarán, y la resolución 364 del 2003, con la directiva 040 del 2000. La quinta función, que es la que siempre hacemos, ¿no? Al inicio del año, antes de empezar el año académico. Ambientar el AIP y CRT. ¿Qué es lo que debemos como mínimo colocar en nuestro ambiente? Las normas de convivencia. Estas normas de convivencia tienen que estar en nuestras aulas, en carteles visibles. Recomiendan colocar cada norma por separado, no en un cartel todo junto, porque a veces los niños o los estudiantes un poquito que no les gusta estar siempre leyendo, ¿no? Cuando hay letra muy pequeña.
Entonces se recomienda colocar cada norma en carteles en diferentes espacios de nuestra aula. Además, debemos tener un punto de información, ya sea un periódico mural o un panel. Allí vamos a ir publicando las producciones, los horarios de clase también, todo el trabajo que se va realizando en los diferentes semanas o en los diferentes meses que se va trabajando en el aula de innovaciones o centro de recursos tecnológicos. Está también en la directiva, está en la normativa, en la directiva 90 del 2007, en la resolución la 364 del 2003 y la directiva 40 del 2010. La sexta función es apoyar a los docentes. Nosotros estamos en la obligación de apoyar a los docentes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto indica que tienen que estar operativos todos los recursos tecnológicos que van a utilizar en la sesión y los equipos. Pero hay que tenerlo bien en claro que nosotros no podemos realizar la clase. Nosotros no somos los docentes de aula, en este caso, quien llega a trabajar, o docentes por horas. Nosotros damos el apoyo. Hacemos que los recursos estén todos listos para que el profesor pueda utilizarlos con los estudiantes. Nuestros equipos también tienen que estar operativos, pero no somos nosotros los que vamos a dictar la clase. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Y también está en la directiva del proyecto Huascarán, la 03, en la resolución ministerial la 364 del 2003 y la directiva 040 del 2010. Séptima función. Elaborar catálogos virtuales y materiales interactivos para darle el soporte pedagógico y apoyo al docente de aula. Estos catálogos virtuales podemos hacerlo. En un inicio lo que hacíamos, es hacer los catálogos de todos los recursos que tiene el servidor escuela. El servidor escuela cuenta con una gran variedad de recursos, tanto para el nivel inicial, primaria y secundaria. Lo que hacemos es sacar esos recursos, digitalizarlos y tenerlos al alcance del docente. Pero ahora, como la mayoría de instituciones ya cuenta con el servicio de internet, ya tenemos que hacer un poco más, ¿no? Tenemos que hacer unos catálogos de páginas web, de plataformas educativas, que al docente le facilite el trabajo, la búsqueda de materiales o la búsqueda de recursos interactivos para que los puedan utilizar en sus sesiones de aprendizaje. De esta manera, al docente se le va a facilitar y él va a tener mayor apoyo con nosotros para poder realizar su trabajo con los estudiantes. Está también normado en la directiva 90 del 2007 por la DIGETI. La función octava, en este caso, la función nos dice mantener los equipos operativos y disponibles. Debemos contar con servicios y recursos tecnológicos. Todos ellos, estos recursos que cuentan las diferentes aulas, deben estar operativas y disponibles. No podemos iniciar el año escolar con equipos que no estén operativos, con recursos que no estén al alcance del docente. El docente llega y pide un determinado software o aplicativo, no le podemos decir no tenemos, o no le podemos decir se malogró la lacto o se malogró la computadora. De esa manera nosotros no vamos a atraer a los docentes, ellos van a tener un rechazo, ¿no?, en las aulas. Entonces, somos nosotros los que estamos llamados a hacer este trabajo. Y ya les había mencionado el profesor hace un momento, que por eso contamos de un perfil, ¿no? Tenemos un perfil. Aquellos que estamos en las aulas de innovaciones o centro de recursos, contamos con un perfil. Ese perfil tiene que hacernos diferentes a los demás, porque nosotros tenemos que ser capaces de tener nuestra aula operativa, para que todos le puedan dar un buen uso. Está también en las diferentes normativas, si ustedes observan, esta es la que de repente tiene el respaldo de seis normativas, y es una de las funciones que nosotros sí o sí debemos de tenerla
ejecutarla, ¿no? La novena función, en este caso, tiene que ver mucho con lo que es el Internet, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que es, y es parte de lo que es la competencia transversal 28. Bien, ¿qué dice la función 9? Asegurar el cumplimiento de las normas éticas, morales y de buenas costumbres al emplear las computadoras convencionales, portátiles, materiales TIC y otros medios, en especial prohibiendo el acceso a páginas web de contenidos pornográficos y regulando el uso del Internet según la ley 28.11.9. Hace un momento les decía que es muy importante contar con un servidor escuela. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a poder filtrar aquellas páginas que los estudiantes no puedan ingresar. Y no solamente los estudiantes, sino cualquier otro personal que tiene acceso a la señal del Internet. Entonces, es preferible colocar filtros cuando no se va a realizar un trabajo con una determinada página, ¿no? Por decir una red social, de repente no la voy a utilizar hoy día, preferible filtrar para que no puedan ellos acceder. Cuando se va a usar, ahí nosotros la podemos habilitar. Esto también está en la normativa del proyecto Huascarán, la 06, en la directiva de DIGETE, la 90, y en la directiva, en este caso, la resolución ministerial la 364 y la directiva 040 del 2010. Décima función. Reportar al director periódicamente el estado del equipamiento de la IP y CRT. De presentar fallas técnicas, el director deberá informar a la UGEL y reportar el bien a la DITE para su inmediata atención. Esto tenemos que hacerlo constantemente, tenemos que estar revisando cómo están nuestros equipos, hay fallas, inmediatamente comunicarle con un documento al director para que él pueda informar a la instancia superior y que se le dé su atención debida, ¿no? Es por ello que nosotros tenemos la obligación también de asistir a las capacitaciones técnicas, ¿no? Que se nos dan a nivel de UGEL o a nivel del Minedu, asistir a estas capacitaciones técnicas para poder nosotros al menos ver cuáles son las fallas que están presentando en nuestros equipos y si nosotros no le podemos dar solución, solicitar la atención o en tal caso que se reporte, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente función que es planificar y desarrollar ferias para que los estudiantes y maestros elaboren y muestren los diversos materiales educativos con el uso de TICs a la comunidad educativa, implementando espacios digitales para su difusión. Esta función, bueno, la hacemos de alguna manera, algunas instituciones sí hacen sus ferias tecnológicas, las olimpiadas de robótica, también a nivel de Minedu nos piden presentar todos los trabajos, ¿no? Todos los trabajos que se han realizado, entonces es importante sistematizar, ir organizando, ir viendo cuáles son los productos de nuestros estudiantes en las diferentes áreas para que ellos puedan exponer en las diferentes ferias que se puedan implementar, ¿no? Ya sea a nivel de institución, a nivel de UGEL o a nivel del ministerio como los juegos florales, ¿no? Ahí vemos que desde hace algunos años muchos estudiantes han participado en las diferentes, diferentes categorías y han llegado a unos meritorios puestos, ¿no? Está también, está amparada en la directiva del proyecto Huascarán, la 06. La siguiente función es asegurar que todo software que se utilice cuente con la respectiva licencia de uso. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado por el tema de la licencia. Por eso es que casi todas las instituciones, sobre todo lo que es los servidores escuelas, tienen el sistema operativo Linux. Son sistemas gratuitos, ¿no? Por el tema de la licencia. Entonces, eso tenemos que tener cuidado cuando tengamos nuestros equipos, que los software sean legales. La función 13
Coordinar permanentemente con los docentes de apoyo tecnológico. Antes se les conocía como DAT, ahora son AT, asistentes técnicos, para el soporte pedagógico y tecnológico, a fin de mantener la operatividad y funcionamiento de los recursos de AIP y CRT. Los que le mencionaba hace un momento, ¿no? Si nosotros no podemos darle solución a un problema técnico, podemos coordinar, ya sea por medio del especialista de la UGEL, para que vengan los asistentes técnicos a las instituciones educativas y le puedan dar operatividad a los recursos o a los equipos que tengamos con alguna falla o algún deterioro. De ser posible, se le dará solución, o de lo contrario, ya se informará a la UGEL para que tenga conocimiento de lo que está sucediendo con esos equipos. La siguiente función, reportar mensualmente al director la operatividad del servicio de Internet, quien después lo remitirá a la UGEL mediante un oficio. Aquí tenemos que hacerlo mensualmente. Mensualmente tenemos que estar viendo cómo está el servicio de Internet. Hay que medirlo para ver cómo está la velocidad, tanto de subida como de bajada. ¿No? Podemos usar el test de velocidad de Peroeduca o también cualquier otro que nos permita medir y sacar unos pantallazos para que por medio de esa evidencia podamos informar al director cómo está el servicio de Internet. Si de un momento a otro se va, no tenemos también que informar. Así no se haya cumplido el mes del reporte, tenemos que informar al director, ¿no? Y ellos constantemente también tienen que estar enviando a la UGEL este reporte. Está estipulado en la resolución 364 de 2003 y en la directiva 040 de 2010. Además, en la 90 de 2007 por DIGETI. En cuanto a la siguiente función, dice, promover el uso y aprovechamiento pedagógico de los servicios y recursos del Portal Educativo Nacional. Peroeduca, bueno, en aquel entonces era con esa dirección, ahora solamente ingresamos con peroeduca.p. Ya todos conocemos, ahora nos están dando muchos cursos virtuales para que los docentes estén capacitados. Tenemos la comunidad virtual, tiene también una serie de recursos que podemos acceder para utilizarlos con nuestros estudiantes. Hay que incidir mucho en esta parte, que nuestros docentes utilicen los recursos que están en el portal, ¿no? Hay unos recursos muy, muy importantes, muy interactivos, y de esa manera los estudiantes van a poder realizar su trabajo pedagógico. También la respaldan a la normativa, la 90 de 2007 de DIGETI, la resolución 364 y la directiva 040 del 2010. La siguiente función es crear y mantener operativo el blog de la IP y o CRT de la institución educativa. Si no contamos con un blog, pues tenemos que hacerlo, o en tal caso la página web, ¿no? Podemos tener una operativa, una página web de nuestra aula. También actualmente estamos implementando los portafolios digitales. Entonces, si tenemos nuestra página web, todos ellos podemos tenerlo desde manejarlo, poder acceder de nuestra página del portal, ¿no? La siguiente función tenemos es reportar mensualmente al director el informe de la producción, con el reporte de asistencia de los docentes, las horas dictadas de cada una de las áreas, señalando, en este caso, los docentes, las horas programadas, las horas que han ingresado y las que no han ingresado. Este reporte se tiene que hacer trimestralmente. Entonces, por eso les decía en una de las funciones que el horario se hace coordinado con el docente. Si ya se ha hecho un horario, entonces, y el docente no ingresó a esas horas programadas, pues hay que informar, ¿no? Todo se tiene que hacer mediante un reporte. Lo hacemos trimestralmente. La siguiente función
es el material con el que debemos nosotros contar. Tenemos que tener una carpeta pedagógica en donde esté el plan de trabajo, en donde tengamos los planes e informes de capacitación desarrolladas. No nos olvidemos que cuando presentamos el plan de trabajo también presentamos un plan de capacitación docente, que muchos de ellos de repente no se llegan a ejecutar, ¿no? Porque de repente no nos dan acceso a los espacios para poder capacitar dentro del horario de clase o podemos también nosotros planificarlos en horarios extra. Debemos tenerlos también en nuestra carpeta pedagógica. El inventario tiene que estar actualizado y visado por el director. En su mayoría lo hacemos 2 veces al año, al inicio del año y en el mes de entre julio y agosto, en las vacaciones, también tenemos que revisar y actualizar nuestro inventario. El catálogo de recursos, ya le había mencionado en una función anterior, puede ser de recursos o también pueden ser, aquí tenemos que considerar plataformas educativas, ¿no? Para que los docentes puedan acceder a estos recursos. Los informes de producción, en este caso, la producción mensual que se hace en el aula de innovación o centro de recursos, como nosotros informamos al director o directora, estos informes debemos tenerlos en nuestra carpeta pedagógica. Otro documento que debemos tener en nuestra aula es el reglamento del aula. En este reglamento interno del aula deben de estar nuestras normas de convivencia, no debe fallar. Además, debemos tener un archivador de lo que son para los documentos remitidos, para los documentos recibidos. Entonces, esto es lo mínimo que debemos contar nosotros como docentes en nuestras carpetas pedagógicas. También está normado, ¿no? Desde el proyecto Huascarán, la DIGETE, y en la actualidad con la DITE, ¿no? Con las directivas la 06 del 2004, la directiva 90 del 2007, la resolución ministerial de la 364 del 2003, y por último la 040 del 2010. Y por último, son 19 funciones. Además, el docente de AIP y o CRT deberá contar obligatoriamente con archivos actualizados de normas legales, archivo de sesiones de clase. Debemos hacer que nuestros docentes nos dejen una copia de su sesión de clase, su sesión de aprendizaje que está desarrollando en nuestra aula, las fichas de aplicación de docentes de aula que hacen uso de la AIP y o CRT, el registro de asistencia diario, cuaderno de incidencias u ocurrencias, y el cuaderno de desplazamiento de los recursos tecnológicos, ¿no? A veces podemos hacer que salga de repente el equipo de sonido, pues tiene que haber un cuaderno de cargo, que lo lleva, a veces prestamos el proyector. Entonces cualquier equipo que forme parte del aula de innovaciones, y si va a salir, todo tiene que salir con cargo. Entonces, ese cuaderno nosotros debemos tenerlo también en uso diario. Bien, entonces esto también está respaldado en la resolución 364 del 2003 y la directiva 040 del 2010. Bien, eso ha sido todo de mi parte, haber presentado las 19 funciones que nosotros como docentes de aula de innovación pedagógica o centro de recursos tecnológicos tenemos que tenerlas bien presentes en nuestro trabajo diario, ya que también formamos parte de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y somos los que tenemos que dar las facilidades a todos nuestros docentes para que no priven a los estudiantes de llevarlas al aula, ¿no? Entonces, todos nuestros estudiantes tienen el derecho de ir a estos espacios que han sido implementados por el Ministerio de Educación. Entonces hay que darle las facilidades a los docentes para que los lleven, para que tengan a bien usar estos recursos tecnológicos. De mi parte les agradezco su atención y vamos a continuar con lo que respecta a las preguntas. Bien, profesores, hemos expuesto la normatividad y las funciones
de nuestro trabajo diario como docente de AIP y CRT. Buenos días. Una pregunta. Si tuviese yo varios docentes que quisieran acceder, ¿no?, el mismo día, el uso del aula virtual, ¿a quién tendría que dar preferencia? Si fuera matemáticas, si fuera lenguaje, ¿no? Gracias. Bien, es un horario de secundaria. En secundaria, horario rígido y flexible. Nosotros trabajamos con esos tipos de horarios. El rígido es el profesor el día martes a la 3:00 hora le toca entrar al aula de innovación pedagógica o al centro de recursos. El horario flexible es que de acuerdo a la atención o al requerimiento del docente de aula, solicite y se le programa en un día y una hora específica. En el caso de secundaria, se maneja muy bien el horario flexible, porque como el doctor manifiesta, supongamos que todos quieren utilizar el aula de AIP, matemáticas, comunicación, EPT, religión, etcétera, entonces se tendría que manejar un horario flexible. Para el horario flexible se coordina una semana antes, es decir, se programa para que la siguiente semana ya esté el horario flexible. Muy amable, gracias. Me parece muy interesante, ha sido muy claro la exposición de la normatividad y de las funciones de los docentes. Se ve bastante trabajo administrativo por parte de, ¿no?, de las labores que ellos van a realizar. Entonces, de repente, un poco como que habría también que un poco también prepararlo, ¿no?, en esta parte administrativa. Sí, justamente esa es nuestra labor, orientar a los directivos sobre nuestras funciones como docentes de aula de innovación pedagógica y centro de recursos. Esa es nuestra labor de decirles que estas no son nuestras funciones y por lo tanto el director también tiene que orientar a los docentes de aula cuáles son nuestras funciones y cuáles son nuestros respectivos horarios y el trabajo que nosotros hacemos. Profesor, buenos días. Hola, Víctor. Víctor, buenos días, dime. Para el caso de los docentes, bueno, que digamos recién están inmersos en la parte de las TIC, si pudiera brindar, ¿no?, algunos modelos o de los documentos para tenerlos en el... Sí, justamente, Víctor, eso era, eso lo que nos esperaba, de que nos preguntaran sobre algunos ejemplos de documentaciones, planes, horarios, forma de convivencia, reglamento interno. Todo eso Sí, lo todo vamos eso. a compartir en el Telegram. Lo vamos a compartir de acuerdo al requerimiento que ustedes nos soliciten, ¿no? Ya, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna apreciación más, mis amigos? Profesor Irmen, buenas horas. Buenas tardes. Profesor, mi consulta va con relación a, bueno, yo no soy encargado de AIP ni CRT, pero ha ido un profesor de computación y el director es el que tiene que darle un documento encargándole el centro de recursos tecnológicos. Si no hay docente de AIP establecido, la pregunta sería de acuerdo a la meta de atención, ¿no? Por eso no hay un docente permanente en tu institución. Sí, el director tiene la obligación de darle un documento encargándole la formación pedagógica. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ello, el docente ya es responsable de los equipos y de los y de la interactividad que tiene el aula de innovación pedagógica. Javier, por favor, ¿alguna aplicación? Flor, profesora Nancy.
Sí, ya participé. Profesora Tania, profesor José. Carolina. Sino que no salgo ahí, no salgo ahí. Ya vamos, faltan 2 minutos para ya terminar la interacción. Profesor, buenos días. Yo tengo una pregunta. A ver. Mire, yo no estoy ahorita en el aula de innovación pedagógica, pero en un futuro quisiera formar parte de estos docentes, ¿no? Entonces tengo una pregunta. Hay un curso que dan en la Pedro Ruiz Gallo acerca de TICs. Entonces sales como con un título de segunda especialidad. Con ese título, ¿podría ingresar yo a participar en el concurso en las aulas de innovación para pertenecer en las aulas de innovación pedagógica o no? ¿O no es válido ese título de segunda especialidad? Así es, mi amiga Flor. No, yo soy la profesora Carolina. Lo que pasa es que estamos dos docentes con una misma cámara. Sí, discúlpame, Carolina. Si Ya, es un entonces, ¿sí se título puede? de segunda especialización, sí es viable de que tú participes en los concursos de nombramiento, la tabla de innovación, hablándote sobre ese certificado o ese título, ¿no? Ah, ya, profesor. Ya. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Sí. Ese era mi... Bien, amigos, el tiempo se termina. La última. Interactividad. Gracias. Posteriormente estaremos convocando otro webinar de otros temas tecnológicos. No. Será para la próxima. Como dice, ahorita estamos en cuarentena. Respetemos dicha ordenanza por parte del presidente para todos nuestros amigos. Bien, y estamos interactuando en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Ha estado interesante. De verdad que nos ha instruido bastante. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.